Bueno, nuestro tema de hoy, tomar decisiones cuando la respuesta no es tan clara, hacerle caso a la cabeza o al corazón. Fíjense qué tema tan interesante. Es que finalmente desde que arranca hasta que termina el día estamos tomando decisiones, de pronto unas más cotidianas, otras más trascendentales. Jaspers, que es un filósofo que influyó en el desarrollo de la teoría de sentido en Viktor Frankl, nos dice que el ser humano siempre está en situación, que salimos de una situación para entrar a otra. Y en cada una de estas situaciones pues se nos plantea y se nos reclama una respuesta a un desafío que solamente somos nosotros los que estamos en condiciones de responder en ese momento particular e histórico de nuestra vida. No siempre las respuestas son fáciles y no siempre son tan claras. Hay situaciones en las que decidir en una dirección o en otra pues nos impactan de una manera mucho más importante en la vida e incluso pueden impactar la vida de otras personas. Entonces ahí como que nos asalta esa sensación de no saber, esa angustia de equivocarnos y nos preguntamos cuál es el camino, cuál es la decisión que debo tomar. Entonces, frente a esto, muchas personas que son preponderantemente racionales, pues deciden que a través de la razón pueden encontrar la respuesta más adecuada. Mientras otras que son preponderantemente más emocionales, pues piensan que es a través de la intuición donde pueden encontrar esa respuesta. Y puede ser que en ambos casos las personas logren sus objetivos y logren realizar sus metas, pero finalmente no se sientan tan realizadas ni tan completas. Es que lo cierto es que la razón y la emoción son procesos mucho más inseparables de lo que solemos creer y somos nosotros los que lo alteramos a lo largo de nuestra historia, a través de nuestras creencias, a través de nuestras valoraciones, cuando en realidad lo que debemos aprender es a escucharnos, a conectarnos con nuestra propia realidad para llevar eso que aparece ahí a ese lugar donde experimentemos la experiencia del sentido, a ese lugar donde habitan como los motivos tan poderosos que nos mueven a levantarnos cada día y a querer hacer lo posible, o sea, al lugar del sentido. Entonces muchas personas se pueden estar preguntando, ¿y eso del sentido qué es? Y yo quiero referirme a un concepto que nos plantea Efrén Martínez. Efrén Martínez nos dice que para que haya sentido debemos captar algo valioso en esa opción que se nos presenta, que nos debe mover emocionalmente, que nos debe resonar afectivamente, pero que también nos debe sumar, nos debe aportar, nos debe ser de utilidad, de tal manera que nos llame y nos invite a actuar en esa dirección y no en otra, brindándonos así también pues mucha más coherencia y mucho más identidad. Y fíjense que aquí Efrén Martínez pues recoge todos los elementos para tomar una decisión con sentido, que es una decisión finalmente que nos representa, una decisión donde nos podemos ver y donde podemos ser. Él nos plantea pues un método de toma de decisiones con sentido, que es como un proceso reflexivo de 6 pasos. Pero yo antes de abordar ese método quiero remitirme al mundo de lo real y de lo posible del que nos habla Elizabeth Lucas, porque en esa medida vamos a tener más elementos pues para abordar y fluir mejor en el método. Elizabeth Lucas nos dice que el mundo de lo real, allí habitan como todas esas decisiones que ya tomamos, las elecciones que ya hicimos, los sentidos que ya realizamos. Y en el mundo de lo posible, pues están esas opciones que podemos abrazar y podemos realizar en cualquier momento de nuestra vida. Y aquí veo muy importante que miremos desde dónde nos estamos acercando a ese mundo de lo posible. Se lo estamos haciendo a través de nuestros valores, de nuestras valoraciones, a través de nuestras creencias o incluso a través de algún antivalor, porque de eso depende a dónde nos vaya a llevar. O sea, nos llevaría cada una de estas formas pues a lugares diferentes y posiblemente también a lugares no deseados. Entonces, para hacer esa diferencia, a mí que me encantan los ejemplos, pues lo voy a, porque pienso que ilustran mucho mejor los conceptos, lo voy a hacer en un ejemplo. Entonces, una amiga y yo que nos vamos de viaje de negocios, sabemos que vamos a tener el final del día, pues un tiempo libre para hacer lo que queramos. Entonces, yo estoy supremamente ilusionada porque me han dicho que en ese lugar los atardeceres son espectaculares y para mí tiene mucho significado un atardecer. Entonces estoy fascinada con tener ese momento, pues para poder vivir ese atardecer y poder contemplar eso que contemplo yo en un atardecer. Por el otro lado, mi amiga está feliz porque ya tiene un proyecto y le han dicho que ya hay una biblioteca espectacular y de pronto va a encontrar mucha literatura que enriquezca su proyecto.
Y fíjense que aquí, aunque a las dos nos parezca interesante y nos guste el atardecer y la biblioteca y encontremos valores en uno y en otro lugar, pues hay un motivo y hay un propósito en ese momento particular de nuestra vida que nos lleva a lugares diferentes. Yo estoy en un momento de mi vida contemplativo, de encuentro conmigo misma, de trascendentalidad, de conexión, y ella pues está desarrollando un proyecto que la tiene totalmente enganchada, ilusionada y está focalizada en ese proyecto. Puede pasar que al final del día, pues el día esté totalmente nublado y yo no pueda ver el atardecer. Entonces, pues en ese momento mi vida no se va a derrumbar, porque si yo tuviera todos mis valores en ese bien, pues obviamente me sentiría totalmente triste, deprimida y el día pues se acabaría para mí. A mí también me engancha y también me conecta la biblioteca, entonces termino yéndome con ella porque también me gusta la lectura y porque también encuentro cosas significativas en leer y me conecta con cosas que también para mí son importantes. Entonces, fíjese que aunque uno en un momento dado, cuando se cae un bien, pues si uno no tiene todos los valores en ese bien, pues va a tener la estabilidad y va a tener el equilibrio para continuar con la vida y que esa vida no se derrumbe hasta el momento de deprimirte y de enfermarte y de estresarte, sino que vas a tener otros valores depositados en diferentes bienes que te van a permitir continuar de una manera estable y significativa tu vida. Esos valores también son muy importantes en la medida en que sean más evolucionados, o sea, entre más consistentes, más duraderos, más estables, más constructivos, más profundos, pues el bien también va a darte mucho más consistencia y va a darte mucho más significado, va a significar mucho más para ti, va a ser mucho más importante para ti y en esa misma medida pues te va a generar un mayor sentido de vida, te va a generar una mayor estabilidad y una mayor plenitud. Por otro lado, esos son lo que son los valores y los vamos captando a medida de nuestras experiencias y de nuestras vivencias y los podemos ir actualizando en otros bienes, en otros momentos de mi vida, de la vida. Imagínense, yo por ejemplo en un atardecer, el día que conocí el atardecer me impactó tanto que tuvo conmigo una conexión increíble, de tal manera que a mí me conecta con lo sublime, con lo trascendental, con lo supremo. Para mí es una experiencia absolutamente impresionante, impactante. Entonces muchas veces, aunque yo esté en otras circunstancias y en otros lugares, pues puedo cerrar los ojos y volver a actualizar eso que siento yo en ese atardecer. Traigo ese atardecer y puedo utilizarlo en un momento de meditación o cuando estoy angustiada, pues me ayuda mucho a relajarme. Entonces uno puede sacar valores de un bien y actualizarlos en algún momento de nuestra vida y entre más poderosos sean esos valores, pues mucho más consistentes y plenos van a ser. Por otro lado, los antivalores, pues obviamente, pues destruyen y amenazan la vida. Robar, por ejemplo, que subyace en robar. Corrupción, deshonestidad, que obviamente eliminan la vida. Y las valoraciones son mucho más subjetivas, son más funcionales a nuestros intereses. El fin justifica los medios puede ser una buena valoración. Bueno, yo creo que ya que hicimos como este recorrido por el mundo de Elizabeth Lucas, podemos abordar el método de Efraín Martínez. Vuelvo y todo, como a mí me encantan los ejemplos, voy a colocar otro ejemplo hipotético. Yo trabajo en una empresa y me siento totalmente estancada, entonces estoy tratando de mirar pues como un proyecto de emprendimiento que en este momento ya llevo muy avanzado, que me tiene muy ilusionada, que me tiene muy comprometida y estoy muy contenta pues como con el tema de mi proyecto. Pero en ese momento me llaman de la empresa y me dan un ascenso pues que yo también había querido mucho y que para mí también era muy importante. Y hasta ese momento se da. Entonces me pregunto, ¿y ahora qué hago con esto? Entonces fíjense que se me plantea una situación donde la respuesta no es tan clara. Y en estos momentos pues me remito y la invitación es a hacerlo a ese mundo de posibilidades que nos planteaba Elizabeth Lucas, al mundo de lo posible. Y allá en el mundo de lo posible, pues encuentro diferentes opciones significativas para mí. Entonces puede ser una de ellas que yo diga continúo con mi trabajo, la otra puede ser que diga sigo con mi emprendimiento y la otra puede ser pues el emprendimiento y el trabajo paralelamente. O sea, tengo tres opciones distintas y pueden aparecer muchas más. Entonces, con estas tres opciones, pues comienzo a hacerme unas preguntas que son las que nos propone Efraín Martínez, que son preguntas muy socráticas, con unos fundamentos muy franklianos, donde la primera que él nos propone es,
en esa opción que te está presentando la vida, ¿qué hay allí que te motiva, que te ilusiona, que te mueve emocional y afectivamente? ¿Hay algo allí que te resuena? Entonces vamos como chequeando en cada una de las opciones a la luz de esa pregunta. Si encontramos que no nos emociona ni nos ilusiona, pues de una vez abortémosla, porque lo que nos ilusiona y no nos emociona afectivamente con seguridad no nos va a llevar a ese lugar deseado de plenitud, de sentido en una toma de decisiones. Entonces continuamos con la segunda pregunta y es, ¿eso que te emociona es bueno para ti? Entonces en cada una de las opciones empezamos a poner pues de qué nos aporta, qué utilidad tiene en nuestra vida, a dónde nos llevaría cada una de estas decisiones. La tercera pregunta es, eso que capto como algo que me hace bien y que me emociona, ¿es constructivo para mi vida? Entonces allí nos conectamos mucho con el tema de los valores. Entonces ahí hacemos como ese filtro, es una valoración, es una creencia que no me sirve porque es limitante, es un valor realmente. Hacemos ese filtro y además también como que analizamos un poco qué tan potente es ese valor y qué tanta potencia le daría a ese sentido o qué potencia le daría y qué sentido le daría a esa decisión. Entonces pueden ser valores más constructivos, pueden ser valores mucho más estables, más duraderos, más profundos. Entonces en esa medida también es muy importante pues analizar esa pregunta como desde esos parámetros. Seguido es, ¿qué hay allí que me motiva tanto y que es un propósito tan potente, que es quiero caminar hacia allá y no hacia otro lugar, que valida ese camino que tengo que recorrer independientemente si es agradable, independientemente si es difícil, independientemente de cuál sea ese camino de dificultad que pueda recorrer para llegar a donde quiero, a eso que para mí en este momento tiene tanto significado? Entonces, fíjense que, por ejemplo, yo en mi caso puedo llegar ahí hasta con el emprendimiento y decir, bueno, en el emprendimiento pues tengo que renunciar a muchas cosas, a un sueldo, a unas prestaciones, de pronto a una estabilidad, y pueden aparecer muchas cosas que no van a ser tan fáciles para mí versus que también la incertidumbre de un emprendimiento, pero también empezamos a ver como esas vertientes dentro de esa pregunta y existe también otra ala que tenemos que tener en cuenta en esa pregunta y es la operativización de esa opción. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con quién? ¿Dónde están los recursos? Si ese es el momento conveniente para tomar esa opción y esa decisión o de pronto no es el momento adecuado. Paso siguiente, pues vemos cuál de estos pasos o cuál de estas preguntas cumple más, de tal manera que puede aparecer una, pueden aparecer dos, y con las que aparezcan, con cuál de ellas sencillamente y realmente me identifico, con cuál quiero yo identificarme. Entonces puede resultar que para mí el emprendimiento sea lo que salga allí, como que haya cumplido con todo, y yo quiero identificarme como esa emprendedora que hizo esa propuesta tan importante que va a cambiar tantas vidas y si quiero identificarme como esa persona, pues entonces ya tengo una opción importante y llena de significado para mí. Si no pasa eso y no nos encontramos totalmente identificados con ninguna de estas propuestas llegando a este momento del proceso, pues podemos devolvernos a cualquiera de estas partes del camino o inclusive devolvernos a la primera, que es donde aparecen las opciones. Hay veces no vemos tantas opciones, de pronto otras personas nos pueden ayudar a enriquecer ese mundo de opciones. Finalmente somos nosotros los que tomamos la decisión. Entonces, llegado a este punto, pues lo único que espero es que ustedes lo hayan disfrutado, les sea de utilidad en este camino de conciencia y de desarrollo personal. Por último, quiero dejarles una frase que para mí es súper bonita y además muy pertinente para este tema. El poder de las decisiones es el poder de poder cambiar y transformar vidas. Entonces, pues nada, soy Alejandra González, su coach existencial. En este momento, pues lo único que les puedo decir es que una decisión con sentido
es una decisión que resulta de un proceso que es íntimo, que es propio, que es individual, que integra nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros valores, la forma como queremos vernos y proyectarnos en el mundo. Y eso se vuelve pues un regalo súper bonito porque tiene todo que ver con nosotros. Hasta nuestro próximo encuentro. Bye bye.